Saludos amigos, continuamos con la campaña Un Mensaje de Esperanza desde la Plaza Cívica El Maestro en Choluteca, Honduras. Les saluda en esta oportunidad Idalia Dinsi. Bienvenidos amigos en casa, y también le quiero extender la bienvenida al pastor Noé Colindres. Bienvenido, pastor. Muchísimas gracias. Buenas noches, hermana Idalia. Buenas noches, hermanos y amigos. Buenas noches, vecinos de la comunidad. Buenas noches a los televidentes en el mundo. Agradecemos al Dios del cielo por el privilegio de iniciar en este momento la cuarta noche de transmisión de Un Mensaje de Esperanza. Así es, amigos, y gracias a todos ustedes que han sintonizado la campaña. Pastor, los hermanos están muy emocionados de ver la programación, la campaña Un Mensaje de Esperanza de diferentes países, como en los Estados Unidos, Puerto Rico, como en Australia, también en Italia, en Colombia, en Venezuela, en diferentes lugares están atendiendo Un Mensaje de Esperanza. Así es, y también están conociendo que hay personas muy especiales aquí en Choluteca, Honduras. Y que la iglesia en el sur de Honduras está en su contexto misionero del tiempo del fin. Amén. Pero también le queremos dar la bienvenida a esta linda audiencia, a nuestra familia en Cristo aquí en Choluteca. Dios les bendiga, hermanos. Sean todos muy, pero muy bienvenidos, y oramos que ustedes estén siguiendo los estudios de cada noche. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? A ver, ¿trajeron sus Biblias? Perfecto, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor, ¿cómo se siente usted al ver a los hermanos aquí presentes? Cada momento que veo la iglesia en su despertar misionero en este tiempo, pienso cómo se siente Jesús. Amén, amén. Hay gozo en el cielo. Gloria bueno, amigos, tenemos un programa muy especial nuevamente para ustedes. El sermón de hoy, el tema de hoy lleva por título: Jesús te ofrece salvación. Jesús te ofrece salvación. Y va a ser presentado por mi esposo, Pastor John Dinsi. Pero antes de eso, deseamos conocer algo de la Iglesia Adventista en Choluteca. ¿Qué vamos a escuchar en este momento? La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene sus ministerios, y esta noche corresponde presentarles a ustedes y hablarle de los beneficios del ministerio de salud y temperancia. Y vamos a llamar para ello al doctor Gustavo Alfredo Cano Carías. Muy bien, eres el director de salud y temperancia, ¿verdad? De la Iglesia Central Adventista en Choluteca. Bienvenido, doctor. Por favor, háblenos. Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos que nos visitan. Nosotros somos el director del Departamento de Salud y Temperancia de la Iglesia Adventista de Choluteca. Solamente quiero comentarles algo. La Iglesia Adventista cree que el hombre fue creado a imagen de Dios, pero por la entrada del pecado en este mundo, el pecado vino y distorsionó esa imagen. Por lo tanto, hubo una separación del hombre y su creador. Pero ¿saben algo maravilloso? Y es que Dios es quien ama y da la oportunidad a sus criaturas para que puedan gozar abundantemente de salud en todas las áreas de la vida. Y Él nos invita a cada uno de nosotros para que podamos adoptar esos principios maravillosos que Dios nos dejó a cada uno, para que podamos volvernos a esa imagen maravillosa del Señor. En su palabra escrita y en la naturaleza que está a nuestro alrededor, Dios ha revelado sus principios de la vida para nosotros. Amén. La Iglesia Adventista, por lo tanto, y aquí en Choluteca y en el mundo, desde su comienzo ha considerado la salud como un punto clave en sus enseñanzas. La Biblia nos enseña lo siguiente en el libro de 1 Corintios, capítulo 9, y capítulo 6, el verso 19, lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Nos llama a que nosotros podamos reflexionar de que este cuerpo no nos pertenece,
Así es. Somos administradores. Así es. Pero el dueño de este cuerpo es Dios y por lo tanto nuestro cuerpo Dios lo cataloga como algo santo. Es el templo. Es el templo. Doctor, permítame. Dígame entonces, ¿cuáles actividades ustedes le ofrecen a la comunidad aquí en Choluteca? Muy bien. El departamento tiene sus funciones. Sí. Y una de las primeras funciones es promover esos estilos de vida saludables que Dios ha instalado a través de los 8 principios o los 8 remedios naturales. Amén. Que nosotros debemos de adoptar para poder vivir en un mundo lleno de muchos problemas, muchas enfermedades. Y saben que es más fácil prevenir que curar en ese sentido. Así es. Doctor, tengo entendido que ustedes hacen brigadas de salud aquí. Muy bien. Dentro de eso, dentro de nuestras funciones también hacemos brigadas médicas. Sí. Brigadas médicas que vamos a diferentes partes con el objetivo de promover estos principios que Dios nos ha establecido. Amén. Y prevenir esas enfermedades que nos atañan últimamente. Solo para que conozcan ustedes. Sí. Uno de los principios, el agua. Y como ejemplo de esto, saben que el 80% de todos los pacientes con enfermedades renales, hablamos de la insuficiencia renal Sí. en su fase crónica, son de la zona sur. El 80% no sabía. de todos los pacientes a nivel nacional son de la zona sur. Por eso nosotros encontramos aquí una clínica de diálisis, en San Lorenzo también, porque ellos, todos aquí, ¿por qué? Por el mal hábito del no consumo, tomar agua. que no tomamos agua y consumimos otras sustancias que son dañinas para nuestro Así cuerpo. es. La otra función que nosotros tenemos es que servimos a la comunidad donde pertenecemos, instruyendo que los efectos dañinos, tanto del alcohol, del tabaco y las drogas, son otras sustancias asociadas a los estilos de vida que no son agradables para el Señor y por lo tanto van destruyendo nuestro cuerpo poco a poco. Muy bien, así que vamos a aprender en cómo cuidar el templo, ¿verdad? Nuestro cuerpo, que es el templo del Señor. Espíritu Santo. Bueno, pastor, doctor, deseamos que usted, por favor, nos dirija en oración. Ya vamos a entrar a la segunda etapa y otro médico está con nosotros. ¿Por qué? Porque la Iglesia Adventista, como han escuchado, compartimos, nos interesa su bienestar físico. Así que vamos a tener la participación del pastor, el doctor Andrés Ramírez, y él va a presentar el tema de la hora, un mensaje de esperanza para una vida plena, y vamos a hablar acerca de la dependencia física. Así que por favor, doctor Gustavo, si nos puede dirigir en oración. Muy bien, ahí donde están les invito a que inclinen su rostro, cierren sus ojitos y vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre en esta noche, Señor. Gracias. Gracias porque su misericordia es grande y maravillosa. Gracias porque nos ha dado estos principios maravillosos y que lo encontramos en la naturaleza para el beneficio de cada uno de nosotros. En esta noche, Señor, sabemos muy bien que este cuerpo no es nuestro. Este cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo y por lo tanto debemos de ser los administradores correctos para saber que este templo debemos utilizarlo con el bien y cuando tú vengas puedas encontrar un cuerpo que será transformado para honra y gloria tuya. Amén. En esta noche, Señor, estamos orando para que tu Santo Espíritu, porque sabemos que está en este lugar, dirija esta reunión. Amén. Que coloques en la mente y en los labios del pastor John Dince esa palabra. Que no solamente llegue al corazón y la mente, sino que transforme los corazones y que transforme las vidas para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, Señor, encomendamos este programa desde su inicio hasta el fin, pero reconocemos que aunque somos pecadores, hay alguien que murió por nosotros y nos da la vida eterna, y ese es Cristo Jesús. Amén.
Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermano. A usted, Amén. muchas gracias. Bueno, amigos, yo espero que tengan algo donde anotar y con qué anotar, porque ahora tenemos la bendición de tener al doctor Andrés Ramírez, que nos visita ¿desde dónde? Desde México. Así es. Sanatorio Canoas. Doctor, el tiempo es suyo. Gracias. Gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les fue el día de hoy? Bendecidos, ¿no es cierto? Hay un versículo en la Biblia que quiero compartir con ustedes en esta noche, Deuteronomio 5:29, que dice: ¿quién diera que tuviera tal corazón, que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos? ¿Con qué objetivo? Para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. ¿Quién quisiera que en su vida todo le fuera bien? Y no solo a ti, sino a quién dice? A tus hijos. ¿Y cuál es el requisito? Que guarden todos los días todos mis mandamientos. Un hombre muy famoso, no sé si este hombre en el pináculo de su vida dijo: a veces la vida te da un ladrillazo en la cabeza. ¿Y sabe cuál fue el ladrillazo? Un cáncer de páncreas, un cáncer terminal. Ya que estaba muy enfermo, ya grave, él dijo esto: recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de la vida. ¿Cuál fue la herramienta? ¿Cuál? ¿Saber que voy a morir cuándo? Pronto. Prácticamente todo. La expectativa de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo o al fracaso se desvanece frente a la muerte, dejando solo lo que es realmente importante. ¿Cuándo lo pensó? Ya que iba a morir. Y otro personaje, no sé si aquí lo conocieron, sufría hipertensión, era diabético y tenía alto el colesterol. ¿Sabe por qué? Le gustaba mucho la barbacoa, el menudo, las carnitas, cuánta cosa. Yo siempre decía a su compañero sentimental, yo siempre le decía: no comas eso que te vas a poner más panzón. Y él me decía: tallas hay muchas, vida nada más una. Le gustaba mucho tomar Coca-Cola. Yo le decía: no tomes coca, nene, porque te sube el azúcar. Y él que me contestaba: ¿de algo qué? ¿No vamos a qué? A morir. Y se murió cuando empezaba a morirse. Pues no, tenía muchos conciertos todavía en puerta. Cuando alguien hace algo que le hace daño, sabiendo que le hace daño, ¿cómo se llama esa conducta? ¿Cómo se le llama? ¿Saben cómo se le llama? Suicidio. ¿Qué es suicidio? Es el acto por el cual una persona deliberadamente, ¿qué se provoca? La muerte. ¿Con qué se la provoca? Con la cuchara, con el tenedor. Eso se le llama también dependencia o adicción a la comida. Esta adicción es la más aceptada de cualquier otra adicción, ya que el azúcar y el alcohol producen el mismo efecto anestésico, te anestesia tu ansiedad. La diferencia es que la comida no te hace perder el conocimiento como lo hace la cerveza, pero sí te calma la ansiedad para posponer lo que tienes que hacer. Eso se le llama adicción. ¿A qué cosa? A la comida. Y esa adicción tiene varios elementos. Uno, comer y beber en exceso. Cosas sanas, pero lo haces como en exceso. ¿Eso cómo se llama? Adicción a la comida. ¿Qué es adicción a la comida? Cortejar tu gusto por cierta clase de comida a sabiendas que eso te va a hacer daño. Quiero que hagan un ejercicio. A ver, respiren hondo y profundo. ¿Lo olieron? ¿Qué olieron? La urea. ¿El humo? ¿Qué estoy oliendo con el humo? La urea. ¿Y qué es la urea?
Es un producto de la combustión de las proteínas que los animales producen al moverse. Y cuando se calienta y se asa la carne, el olor de la carne, ¿quién lo da? El desecho del animal, la urea, el ácido úrico, el veneno que el animal no alcanzó a orinar cuando calienta la carne. Es lo que hueles, la pura urea. Entre más urea tiene la carne, huele y sabe más sabroso. Pero ¿sabes una cosa? Por cada 900 gramos de carne asada te estás fumando el veneno de 600 cigarrillos. Por cada 900 gramos de carne asada estás incorporando a tu cuerpo el veneno que se llama benzopireno, que está en ¿cuántos? 600 cigarrillos. Por eso hay personas con cáncer de pulmón que nunca han fumado, pero se lo han comido en la carne asada. Químicamente hablando, si tú haces un caldo y llevas al laboratorio y dices, quiero que por favor me digan qué químicos tiene este caldo de pollo, te va a decir, tiene urea, creatina, lo que el pollo no orinó porque lo mataron, cuando cae de la carne sale al agua. Por eso, químicamente hablando, un caldo de pollo o de res tiene los mismos químicos que tiene, ¿qué cosa? La orina. Exactamente lo mismo. Por eso mucha gente dice, no sé por qué me enfermé. Por lo tanto, en un caldo de pollo es más sano comerse la carne que las verduras, porque ahí está el desecho que el pollo no orinó. Si tú haces un cultivo para ver cuántos microbios hay en el pollo, todos esos puntitos negros que ves son las bacterias que están en el pollo. Si cultivas la carne de res, ¿cuántas bacterias tiene? Todos esos puntitos negros son las bacterias que están en la carne de res. Y si haces un cultivo de la carne de cerdo, pues tiene mucho más. Esos puntitos son bacterias que están en la carne de cerdo. Pero si haces un cultivo de las heces de los caballos, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Tiene menos. O sea, tiene menos bacterias las heces del caballo que un pollo, una res o un cerdo. ¿Eso cómo se llama? Adicción a la comida. Sabiendo que te hace daño, lo sigues comiendo. También adicción a la comida es cuando tú se te antoja alimentos que son demasiado caros. Por ejemplo, en Nueva York, en un restaurante muy famoso, venden un postre compuesto de 28 tipos de chocolate. Lo dan con una cuchara que tiene diamantes y cuesta la módica cantidad de $25,000. ¿Eso cómo se llama? Adicción a la comida. También se dice adicción a la comida cuando lo más importante es comer vorazmente sin darle tiempo ni platicar con el que estás comiendo. También gula es desperdiciar la comida, o sea, servirte más de lo que te vas a comer. Por eso en Génesis 2, 16 y 7 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero ¿de qué no vas a comer? ¿Del árbol del qué? Del bien y del mal, porque cuando lo comas, morirás. Y dice en Génesis 3:6, ¿y qué pasó? ¿Y qué cosa? ¿Qué vio la mujer? Que esa hamburguesa estaba muy sabrosa, o sea, vio. Está muy bueno para comer el cheesecake. Está agradable a los ojos. Y lo codició, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo? Se lo comió. Y no solo se lo comió, sino ¿qué hizo? ¿A quién se lo dio? A su marido. En el libro Consejos sobre la Salud, página 610 dice, el apetito y la complacencia egoísta, a menos que se restrinjan en forma positiva, aumentarán y se fortalecen en la medida que se los complace. Muchos padres, para evitar la tarea de educar pacientemente a sus hijos, a fin que adquieran hábito de renunciamiento y enseñarles a emplear correctamente la bendición de Dios, ¿qué hacen los padres? ¿Qué hacen? Que coman lo que le gusta. A ver, ¿qué le gusta a mi hijito comer? Como si fuera restaurante la casa, ¿no? A ver, ¿qué se le antoja hoy? Complacerlos en todo. Cuando esos hijos crecen
y viven fuera del hogar, carecen del poder de resistir la tentación, porque así como en la casa hacían lo que querían y no lo que era correcto, cuando los padres no lo ven, ¿qué hacen? Lo que les gusta y no lo que tienen que hacer. Por eso, cuando un hijo lo educas en una buena alimentación, no es solo por la nutrición, sino que aprenda a actuar por los principios y no por los gustos. Es la razón por la cual la impureza moral y la iniquidad desvergonzada abundan por todas partes. La tentación de complacer el apetito y gratificar las inclinaciones animales, físicas, al paso de los años van aumentando, y los jóvenes actualmente y adultos también son gobernados por el impulso y esclavos del apetito. Por lo tanto, los glotones, los adictos al tabaco, los bebedores y los borrachos que vemos son resultado de una educación que ¿dónde empezó? En el hogar. Hay un médico muy famoso, es nutriólogo, es químico, y fíjense lo que él una vez escribió: es más fácil cambiarle a una persona de religión que su dieta. ¿Cómo dice? Es más fácil cambiarle a alguien de religión que cambiarle su forma de comer. Porque como en base al gusto, no en base a lo que es correcto, lo que es adecuado. Pero saben, hermanos, hay algo que muy pocas personas comprenden, como debemos comprender como cristianos. ¿Sabes, hermano? Todo hábito de vida tiene que ver no solo con tu salud física, sino ¿sabes con quién tiene que ver también tus hábitos? Con tu carácter, con tu capacidad laboral, y no solo eso, con tu destino eterno. El apetito, los gustos, las pasiones tienen que ser subordinadas a la razón, al juicio. El cuerpo debe ser siervo de la mente y no la mente del cuerpo. Nuestro cerebro en la parte frontal es la parte que nos hace seres racionales, que controla la razón, el juicio, el dominio propio, la zona prefrontal. La zona media del cerebro controla el impulso, los instintos, las pasiones. Ahí está lo que llama también el instinto maternal. Y muchas personas al actuar no usan la zona prefrontal, sino ¿qué zona usan? La media, el impulso, el gusto, la pasión, el instinto, y no usan ¿qué cosa? El razonamiento. Yo tengo pacientes, les explico algo. Tuve un paciente, lo traté por un año, pesaba 140 kilos. Y en el tratamiento, ¿sabes cuántos kilos bajó? Medio kilo en un año. La obesidad mórbida es la causa número 1 de cirrosis en el hígado. Y este hombre agarró una cirrosis en el hígado. Tuvo lo que se llama encefalopatía hepática, le pasó toxinas del intestino al cerebro y se puso mal. Su esposa me pidió ir a ver al hospital. Al estar en el hospital, entré a su cuarto y al verme me reconoció y me dijo esto: por tu culpa estoy enfermo, me pasó esto. ¿Por qué? Le dije. Me hubieras regañado, me hubieras amenazado para portarme bien. Ni a mis hijos regaño. Yo te expliqué una situación para que razones, para que pienses. Es una facultad que Dios te dio, el razonamiento, el pensar, el juicio. Yo te expliqué, es la decisión que tú tomaste y ese es el resultado de tu decisión. Su esposa me dijo después que el tratamiento que yo le daba lo tenía almacenado en un estante almacenado, los 12 tratamientos, no tomó nunca nada. Por eso, Dios quiere que nosotros usemos una facultad que es el razonamiento, el pensamiento, el pensar antes de actuar. Y sabes una cosa, el estudio de la Biblia, el leer la palabra de Dios, meditar en sus mensajes, fortalece y eleva la mente como ningún otro estudio puede hacerlo.
el leer la Biblia. Cuando lee la Biblia, dice la Biblia, es una lámpara a tus pies. Es una espada que atraviesa y discierne las intenciones más escondidas que tienes en tu interior. Cuando tú lees la Biblia, la asimilas, la procesas, la incorporas a tu vida diaria, eso fortalece tu zona prefrontal. Y aprendes a actuar no por el impulso, no por la pasión, no por los instintos, sino por el razonamiento, el juicio. Dios nos hizo como seres racionales, que tenemos un pensamiento, un criterio, tomar nuestras propias decisiones. Dios nos dio esa facultad. Y cuando tú comes por el apetito, cuando comes mal, cuando comes lo que te gusta y no lo que es sano, se nubla esa capacidad de razonamiento. Actúas por el impulso, como le pasó a David. Comió como rey, se hizo su siesta y amaneció con la marea alcalina, todo bien tomado de alcohol. Vio ahí en su patio, vio una mujer. ¿Y qué hizo? Se le antojó, pero es casada, no me importa. No usó la razón. Por eso, la facultad de distinguir entre lo bueno y lo malo solo se puede obtener mediante una relación, una dependencia individual que yo tenga con Dios. O sea, es algo individual, no es algo colectivo. Es algo que tú tienes que hacer todas las mañanas al levantarte, comunicarte con Dios. Ilumíname, ilústrame en este día que voy a iniciar. Al final del día, Dios, gracias porque me cuidaste. Gracias por tus bendiciones. O sea, esa facultad de fortalecer esa zona de tu cerebro para que tú veas razonablemente, solo se puede lograr cuando tú aprendes a depender ¿de quién? De Dios, mediante el estudio de su palabra. Cada uno debe aprender por sí mismo de Dios lo que es lo mejor para tu vida. Cada uno tiene que aprender, hermanos. Esto no es de grupo, esto es individual. La salvación es individual. Por esa razón, cuando tú comes bien, cuando te alimentas bien, cuando haces ejercicio, cuando comes lo que debes de comer, no lo que te gusta, ¿sabes? Los niños desde pequeños, yo le digo a mi esposa, cuando a veces hace la comida, y dice el niño, no tengo hambre, no me gusta eso. No hay problema, hijito, puedes ayunar. Yo tengo pacientes que han ayunado hasta 40 días y de hambre no se han muerto. Así que un día que no comas, no te pasa nada. No pasa nada. Es el mejor estimulante del apetito, el ayuno. Déjalos un día sin comer, verás. Como al otro día come lo que le pongan, ni lo va a oler, va a comer lo que debe de comer. Y así aprenderá a hacer lo que es correcto, no lo que le gusta hacer. Para cuando sea grande, actúe con el razonamiento, no con el instinto, porque esa zona prefrontal acaba de madurar a los 20 años. Y si rebaso los 20 años y no aprendí a actuar por la razón, voy a actuar por ¿qué cosa? El impulso. Y entonces tendrás que aprender con un ladrillazo que tiene en la cabeza, un ladrillazo, ¡pam! Un ladrillazo. Y hay gente que ni con ladrillazos aprende, siguen lo mismo. Por eso esa facultad de decidir solo se puede lograr con una dependencia directa ¿con quién? Con Dios. Y es mi deseo que ese sea tu objetivo, tu propósito. Haría una buena alimentación, no solo piensa en los nutrientes, en lo bueno, tu salud, sino eso te ayuda a conectarte bien con Dios. No estás embriagado con el etanol al comer alimentos inadecuados. Te conectas directamente con Dios y puedes entender su palabra. Que Dios te bendiga. Estamos preparados para disfrutar el alimento espiritual que Dios tiene para nosotros en los labios del pastor John Dincy, director general de 3ABN Latino. Para introducirnos a ese momento tan especial, está con nosotros la evangelista musical internacional, Isis España, con la alabanza Como el Siervo, tema basado en el Salmo 42. Hermana Isis, su tiempo.
Amén, gloria a Dios. Dios es grande y maravilloso y te ama. Me alegro que han llegado otra vez para escuchar la palabra de Dios. Necesitamos un mensaje de esperanza. Y vamos a pedir la presencia de Dios nuevamente para que Él nos bendiga con un mensaje de esperanza. En esta ocasión vamos a estudiar un tema de gran importancia que todo ser humano debe estudiar y hacer el esfuerzo de entenderlo. Vamos a hablar acerca del sacrificio incomparable de Cristo Jesús y la realidad de que Jesús nos ofrece salvación. Yo me voy a arrodillar en este momento para pedir la presencia de Dios. Te invito a orar por mí y por ti. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor. Gracias por tu infinito amor por nosotros. Te rogamos, Señor, que te acerques a cada persona que está en este lugar, a cada persona que está sintonizando. Háblale a sus corazones, Señor. Yo me entrego en tus manos para que tú le hables a tus hijos. Te ruego que tu Espíritu Santo sea derramado sobre mí y tus hijos. Te rogamos una bendición para todos en el nombre santo de Jesús. Amén. La Biblia nos ayuda a entender de que Dios es amor. A pesar de tanto pecado que ha existido en este mundo, por varios miles de años, Dios aún tiene misericordia de nosotros. Y en esta noche, Dios tiene misericordia de ti. Te invito a considerar lo que hemos estudiado. Hemos hablado de que el conflicto entre el bien y el mal comenzó en el cielo. Luego se trasladó a esta tierra después que Adán y Eva pecaron. Y hemos hablado de que Satanás causa sufrimiento en esta tierra. Y hay muchas personas sufriendo innecesariamente. Vamos a ver en Romanos capítulo 5 y versículo 12 lo que la palabra de Dios nos dice acerca del pecado que entró en el mundo. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La realidad es que Adán era como nuestro representante en la tierra, y cuando él pecó es como que todos pecaron. Pero la Biblia nos habla de un segundo Adán, y cuando él venció, fue victorioso, esa vida maravillosa de Cristo Jesús nos bendice de tal manera que podemos ser justificados, limpiados por medio del sacrificio de Cristo Jesús. La Biblia dice lo siguiente, Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recuerden, Adán y Eva fueron creados semejante a Dios. Era el privilegio de ellos, si no hubieran pecado, reflejar la gloria de Dios. Al continuar viviendo en obediencia a Dios, más y más iban a poder reflejar el maravilloso carácter de Dios. Pero cuando cayeron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra gloria en la Biblia, en muchas ocasiones usted puede darse cuenta que usted puede poner ahí la palabra carácter y significa lo mismo. Porque Dios, la gloria de Dios es su carácter.
Te invito ahora a considerar la promesa. Entró el pecado en el mundo por un hombre, pero Dios hizo una maravillosa promesa. Hablando con la serpiente y también para Adán y Eva, Génesis 3:15 dice lo siguiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3 y versículo 15. Dios prometió que iba a venir la semilla o la simiente de la mujer, que le iba a dar el golpe mortal a Satanás, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Así que Adán y Eva tenían ese mensaje de esperanza en su corazón. Anhelaban ver ese día cuando llegaría ese Salvador. Y cuando nació el primer hijo de ellos, Eva dice algo interesante. Vamos a ver esto en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1. Génesis, capítulo 4, versículo 1. La palabra de Dios dice: y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón de parte de Jehová. Amén. Eva y Adán continuaron su relación con Dios y por eso le están atributando a Dios la bendición de que había llegado un hijo a ellos. Y ella pensaba, anhelaba de que he adquirido varón, tengo la simiente que Dios prometió. Lamentablemente, la Biblia registra que Caín mató a su hermano Abel y tristemente Eva lloró al ver que ese hijo no era el Mesías, y no solamente eso, que mató a su hermano. Y la promesa estaba viva, la promesa era real. Cuando Dios promete algo, Él cumple. Hay muchas promesas en la Biblia que tú puedes reclamar, pero cuando tú miras una promesa que tiene una condición, entiende por favor que tienes que cumplir con esa condición para recibir la bendición prometida. Y cada persona que llegaba a Dios para sacrificar un cordero, un animal, porque había pecado, entendía que en algún momento llegaría el Hijo de Dios, tomaría su lugar y iba a morir por ellos. Ese cordero inocente era un símbolo de Cristo Jesús. Por eso usted escucha al Juan el Bautista diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ese Cordero de Dios esta noche te puede quitar tus pecados. Yo te invito a entregarte a Cristo Jesús completamente y Él quitará tu pecado. Alabado sea Dios. Las personas esperaban ver a Cristo Jesús que llegara para morir por ellos, y cada sacrificio era un recordativo de eso. Pasaron los años, 100, 1000, 2000, 3000, acercándose a 4000 años, llegó el momento esperado. La Biblia nos dice acerca de las promesas de Dios. Hay un versículo que nos ayuda a entender que Dios cumple sus promesas. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. La Biblia dice: bendito sea Jehová, que ha dado reposo a su pueblo Israel. Conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Alabado sea Dios. O sea, Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque les quiero compartir otra promesa. Jesús prometió que Él iba a regresar y nos iba a rescatar, que nos va a rescatar.
Y yo les digo que ese Rey, Cristo Jesús, pronto vendrá para rescatarnos. Y cada persona que se entrega a Cristo Jesús se dará cuenta que en Cristo Jesús hay salvación completa y vamos a vivir para siempre sin sufrimiento. ¿Cuántos anhelan vivir sin sufrimiento? ¿Puedo ver sus manos? Sin sufrimiento. Alabado sea Dios. Señor, toma cuenta de las manos que fueron levantadas. Vamos ahora al libro de Gálatas, capítulo 4 y el versículo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Y Cristo Jesús vino como Dios prometió, vino por la mujer como Dios prometió, para morir por ti y por mí. Y yo alabo a Dios por eso. Hablando de Jesús, debemos entender de quién estamos hablando. Estamos hablando del Hijo de Dios. Y la Biblia declara algo acerca de Cristo Jesús. Vamos a buscar ahora Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, vamos a leer versículos 1 al 3. La Biblia dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. ¿Qué dice la Biblia que era el verbo? El verbo era Dios. Si usted sigue leyendo en Primera de Juan, capítulo 1, llegando al versículo 14, la Biblia nos declara acerca del verbo, dice lo siguiente: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado sea Dios. Ese verbo, Dios, Cristo Jesús, se hizo un ser humano. Es un misterio maravilloso, increíble, que vamos a seguir estudiando toda la vida, aún a través de toda la eternidad, porque ese es un misterio increíble, que Dios se hizo carne. Pero por favor entienda que cuando el Hijo de Dios se hizo carne, no dejó de ser Dios. Y Él era Dios en carne, caminando en esta tierra. Pero es algo interesante que Él tuvo que enfrentar la vida, no como Dios, pero como un ser humano. Enfrentó cada situación, cada tentación que venía hacia Él. Él no la enfrentó como Dios, la enfrentó como un ser humano, para mostrarnos a nosotros que nosotros podemos confiar en Dios y ser victoriosos. ¿Cuántos creen que con Dios todo es posible? ¿Puede decir amén? Amén. Con Dios todo es posible. Te invito a considerar la maravilla de lo que es la encarnación. Y hay un versículo en 1 Timoteo 3:16 que dice palabras increíbles. Vamos a leerla. 1 Timoteo 3:16 dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Alabado sea Dios. 1 Timoteo 3:16. El Hijo de Dios se hizo carne, y eso es un milagro y una maravilla, porque Dios te ama tanto. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero decir algo acerca de eso, de esa parte del versículo que dice no se pierda. Si usted estudia esa parte, la palabra pierda es una palabra en griego que quiere decir no perezca, mas tenga vida eterna. Porque se está haciendo un contraste en aquel que cree
y recibe vida eterna. El que cree no va a perecer, pero va a recibir vida eterna. Así que te conviene, te beneficia, serás bendecido si crees, porque vas a recibir vida eterna por medio de Cristo Jesús. Te invito a considerar ahora Filipenses 2, 5 al 8, que nos habla acerca de la humillación de Cristo Jesús. Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de la cruz. Muerte de cruz. Gloria sea a Dios. Te digo algo, y es que Cristo Jesús, como Dios, era superior a los ángeles, mucho más alto que los ángeles, porque Cristo es Dios y los ángeles son seres creados. Y la Biblia dice en Salmos 8 y en Hebreos capítulo 2 que los hombres, los seres humanos, fueron hechos un poco menor que los ángeles. Y cuando Cristo Jesús, siendo Dios, baja, no baja al nivel de los ángeles, baja más al nivel de un ser humano. Y eso es una humillación tan grande, tan increíble, que aun cuando Adán estaba como inocente en el huerto del Edén, era una humillación infinita, porque Dios, bajando al nivel de un ser creado, eso es una gran humillación. Y el amor de Dios es tan grande que dice ahí, que acabamos de leer, que siendo aún hombre se humilló como un siervo y murió por nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Te invito a considerar ahora Hebreos capítulo 4. Te invito a leer el libro completo de Hebreos, es maravilloso. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, nos habla de Cristo y cómo Él es vencedor. Leemos entonces, la Biblia dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No se desanime, siga adelante, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Tenemos un gran sumo sacerdote. Cristo Jesús fue tentado en todas maneras que tú puedes ser tentado. Pero Él fue victorioso, porque Él tenía que ser un cordero, una ofrenda totalmente limpia, sin pecado, sin contaminación. Y por esa razón sufrió mucho, mucho más grande de lo que tú te puedes imaginar. Porque las tentaciones de Cristo Jesús fueron 100 veces más poderosas de la que tú has tenido que enfrentar. Satanás sabía que si él lograra que Jesús una sola vez caiga en tentación, entonces él sería rey de este mundo para siempre. Así que para Satanás, él buscó todo lo que él tenía en su poder, en su imaginación, para tratar de desviar a Jesús del camino de sufrimiento,
hasta la cruz. Para desviarlo, para que caiga en tentación. Lo tentó, lo tentó, lo tentó, lo tentó. Nadie ha sido tentado como Cristo Jesús ha sido tentado. Y yo alabo a Dios que en cada tentación Cristo fue vencedor, victorioso, triunfador, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y es por eso que esta noche tú puedes confiar en Él y acercarte al trono de gracia. Es un trono de gracia que todo aquel, cada persona en el mundo, no importa cuánto ha pecado, se puede acercar con confianza de que será aceptado. Alabado sea el nombre de Dios. Este es un gran misterio, el misterio de la redención. El amor de Dios hacia un mundo que no lo amaba. Y es increíble para mí cómo Jesús sufrió tanto, aun cuando lo castigaban, aun cuando Él estaba haciendo una ofrenda, un sacrificio para salvar a aquellos mismos que le daban bofetadas, le escupían, le daban patadas, se burlaban de Él. Y Él haciendo una obra para salvarlos. No entendían lo que estaban haciendo. Vamos ahora al libro de Isaías capítulo 53. Isaías 53. La palabra de Dios dice, versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Este versículo es como una pregunta, como que es algo que la gente no va a creer, que Dios en su infinito amor por la raza humana se hizo hombre para morir por nosotros. Noten Isaías 53 versículo 2. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Este versículo nos ayuda a entender de que Cristo Jesús no era necesariamente una persona de un parecer atractivo. Usted podía pasar por la calle, Jesús caminando, no le iba a llamar la atención belleza, sino una apariencia muy común, como cualquier otra persona. Como raíz de tierra seca. No tenía semejanza de belleza. Pero eran las maravillosas palabras de Jesús que llamaban la atención. Eran las maravillosas obras de Jesús que llamaban la atención. No su parecer, pero lo que Él decía y lo que Él hacía, que la gente se quería estar cerca de Él. Y la gente decía cuando lo escuchaban hablar, ningún hombre habla como este hombre. Porque Él vino con palabras de vida. Él vino con palabras de salvación. Él vino también con palabras de advertencia. Él dijo, arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Y yo te digo que esta noche, arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca. Cristo sufrió y murió por ti y te quiere salvar. Este es un mensaje de esperanza que tú te puedes llevar y tú puedes considerar de que Dios te ama mucho más de que cualquier persona jamás te pueda amar. Miremos entonces Isaías 53 versículo 3. Noten que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cristo Jesús fue despreciado, fue maldecido, fue burlado, sufrió mucho en esta tierra y aguantó todo eso porque te ama y te quiere salvar. Y esta noche tú puedes salir de este lugar con gozo en tu corazón, sabiendo que has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador personal. Te invito
a que antes de que termine este mensaje, tú te entregues a Cristo Jesús. Vamos a hacer un llamado antes de terminar, y yo te invito a considerar de que es Jesús quien te está llamando. Él te ama y te quiere rescatar. Satanás te quiere destruir. Cristo te quiere salvar. Y hoy es el día de tu salvación. Vamos a leer rápidamente entonces Isaías 53, 4 y 5. Dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria sea a Dios. Querido amigo, Cristo Jesús sufrió todo eso por ti, porque te ama tanto. Y esta noche Él te está llamando para que tú dejes de sufrir innecesariamente y entres en el plan de Dios, el plan de salvación. Y tú te vas a dar cuenta que tu felicidad se aumentará y vas a tener algo que tal vez jamás ha tenido: la paz de Cristo Jesús. Sigo leyendo ahora en Isaías 53, versículo 6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Yo alabo a Dios por eso. Y yo te digo a ti que en esa cruz, cuando Cristo murió, Él tomó tus pecados. Todas las cosas malas que tú has hecho, Cristo la tomó sobre Él. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Yo te digo esta noche, y es buena noticia para ti, que ya Cristo Jesús pagó por tus pecados. Pagó por todos tus pecados, y tú puedes ser libre en los brazos de Cristo Jesús. Yo te invito a que permitas a Jesús salvarte. Y en esta noche Él te está llamando. Es una oportunidad que Dios te está dando. Acéptala antes de que sea muy tarde. Vamos ahora al relato de Cristo Jesús en la cruz. Se encuentra en Mateo 27, lo que vamos a leer, Mateo 27, versículo 39 al 44. La palabra de Dios dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando sus cabezas y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Se estaban burlando de él. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Los ladrones que estaban crucificados con él también le injuriaban. Cristo en la cruz estaba sufriendo increíblemente. Cristo Jesús estaba colgado en la cruz. Y te digo algo de la crucifixión que tal vez no has considerado, no entiendes. Y es que cuando Cristo Jesús estaba clavado, la posición no le deja a él poder respirar con el gusto y la tranquilidad que tú estás respirando ahora. Libremente estás respirando sin ningún gran esfuerzo. Pero cuando Cristo Jesús estaba en la cruz, era algo doloroso
respirar porque la posición hace presión en los pulmones y estaba sufriendo mucho. Y eso me hace pensar el sufrimiento de mi esposa Idalia cuando tenía dificultad respirando en el hospital. Cada respiración dolorosa, dolorosa, me hizo pensar en Cristo Jesús, mi Salvador. Ahí en la cruz, sufriendo, increíblemente sufriendo. Y es algo maravilloso para mí, porque en cualquier momento Jesús podía decir, ya, es suficiente, no aguanto más. Esta gente no me quiere, no vale la pena morir por ellos. Pero ahí se quedó, muriendo en la cruz, por ti, por mí. Se quedó ahí. Podía bajar sin ningún problema. Podía manifestar su gloria brillante y gloriosa. Y cada persona en ese lugar moriría instantáneamente por la pureza de la gloria de Cristo Jesús. Pero ahí se quedó. Ahí se quedó en esa cruz. Y hay una canción que he escuchado en inglés que dice que no fueron los clavos que sujetaron a Cristo en la cruz. La canción dice, el amor fue lo que sujetó a Cristo en la cruz. El amor por ti, el amor por mí. Porque Él te quiere salvar, murió en esa cruz por ti. Oh Señor, habla a cada corazón en este lugar. Ayuda a cada persona a entender de que tu amor es infinito y tan grande y que no deben pasar la oportunidad de aceptar ese sacrificio de amor. Pero hay algo interesante, increíble que estaba ocurriendo también en el tiempo que Jesús estaba sufriendo en la cruz. Porque Dios es quien ejecuta justicia. Y Dios el Padre tenía que ejecutar justicia. Tenía que asegurarse de que Cristo Jesús, su Hijo, tenía que sufrir hasta la última gota de sufrimiento para justificar que se ha pagado por el pecado de cada ser humano en el mundo. No podía interferir. No podía detener el sufrimiento de Jesús. No podía decir, ya es suficiente, mi hijo ha sufrido demasiado, ya, vamos a parar esto. El Padre tenía que ejecutar justicia. Algo doloroso para el Padre, porque Dios el Padre ama a su Hijo. Y si tú amas a tu Hijo, tú puedes entender un poco acerca del amor que Dios tiene para su Hijo y que Dios tiene para ti. Te invito a considerar lo que Dios el Padre tuvo que hacer. Para eso vamos a un versículo que se encuentra en Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Noten que dice la palabra de Dios. Dice, levántate, oh espada, sobre el pastor, Cristo Jesús, y sobre el hombre, compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas y volveré mi mano sobre los pequeñitos. Queridos amigos que están escuchando, Dios el Padre tuvo que hacer la justicia de poner a la muerte a su Hijo para que tú puedas ser salvo. Por esa razón, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, debes entender de que a ti te amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que tú puedas ser salvo. Algo doloroso, porque te digo que cada martillazo para clavar las manos de Jesús en esa cruz, el Padre lo sintió. Cada latigazo que se le dio a Jesús, el Padre lo sintió. Cada bofetada, el Padre lo sintió. El Padre sufrió con el Hijo y el cielo te dice, te amo y te quiero salvar.
Te invito a considerar Mateo 27, 45 al 46. Mateo 27 dice la palabra de Dios: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. 3 horas. Y cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y me quedo en silencio, porque es impactante que el Hijo de Dios está declarando esas palabras, porque en ese momento en la cruz, cuando tenía tus pecados sobre él, él no podía tener el privilegio de ver a su Padre, para que él tenga el gozo del aliento y la fuerza que recibiría al ver a su Padre. Sí, el Padre está aquí, me acompaña en este sufrimiento. No tuvo que enfrentar eso totalmente solo. Y esa densa oscuridad es como un ejemplo de la oscuridad que él estaba sufriendo, porque nos ama tanto. Yo te digo, no vale la pena vivir una vida de pecado y morir por tus pecados cuando Cristo ya pagó por tus pecados. Y si tú decides seguir a Cristo, serás perdonado, serás recibido y vas a ser un hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Te invito a considerar ahora 2 Corintios 5, 19. 2 Corintios 5, 19 dice: de manera que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Querido amigo, estudia este versículo y vas a entender de que Dios el Padre estaba sufriendo junto con su Hijo. Por eso dice: Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo hacia Él. Miremos los próximos versículos. 2 Corintios 5. Vamos a leer versículos 20 y 21. Dice 2 Corintios 5, 20 y 21. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Alabado sea Dios. Al que no conoció pecado, él hizo pecado por nosotros. Jesús no conoció pecado, no hizo ningún pecado, pero se convirtió, por decirlo así, en pecado cuando tomó todos nuestros pecados sobre él, una carga pesada que casi lo aplastaba, pero aún así siguió cargando tus pecados y mis pecados. Y noten por qué lo hizo: para que tú puedas ser justicia de Dios en él. En otras palabras, todos tus pecados perdonados, limpiados para siempre, y ser justicia, blanco, sin pecado, totalmente inocente, por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos ahora al libro de Juan, capítulo 19, 28 al 30. Juan 19, 28 al 30, rápidamente dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y, puesta sobre un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Murió por ti y murió por mí. Tengo buenas noticias. Murió por ti y murió por mí.
Y hay algo increíble que ocurre en el libro de Apocalipsis capítulo 12 que quiero compartir contigo. Porque cuando Cristo Jesús muere en la cruz, los ángeles del cielo notan eso, sabiendo que Cristo Jesús había asegurado tu salvación. Miremos entonces, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de Dios día y noche. Que dice: ahora ha venido la salvación. Queridos amigos, antes de que Cristo murió en la cruz, la salvación estaba basada en una promesa de que el Hijo de Dios iba a morir en la cruz. Y cada persona se podía acercar basado en una promesa, que Cristo iba a morir por sus pecados. No estaba asegurada la salvación hasta que Jesús murió en la cruz. Así que cuando Él murió en la cruz, hubo un grito de victoria en el cielo y en el universo, que dijo: ahora ha venido la salvación. Y yo digo a eso: gloria a Dios. Tu salvación ha sido asegurada por Cristo Jesús. Y tú puedes venir con confianza a Jesús. Serás aceptado, serás perdonado y vas a ser un hijo de Dios. Te invito en este momento a considerar Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado sea Dios. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús te ama y murió por ti. Rápidamente voy a leer Juan capítulo 1, versículos 10 al 13. Noten: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice allí que a todos los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios. Y noten, no tengas temor de que si Dios te va a recibir o no. Ahí dice: los que lo recibieron a Él, Él le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ven con confianza a Cristo Jesús. Él te va a recibir. Por eso murió por ti, para que tú puedas ser aceptado y perdonado y ser hecho un hijo de Dios. Y te digo en este momento que está registrado en Hechos capítulo 4 y versículo 12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Tu salvación es posible por medio de Cristo Jesús solamente. Solamente. Y esta noche Jesús te está llamando a aceptar esa salvación. Y si tú vienes a Él, tú vas a ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Yo te invito en este momento a colocarte de pie. Si tú quieres aceptar ese sacrificio que Cristo Jesús hizo, te invito a pasar al frente en este momento. Quiero invitar a la hermana Isis España que pase en este momento. Mientras ella canta, yo quiero invitarte a pasar al frente para que tú puedas tener
la oportunidad de considerar las palabras de este himno mientras decides pasar al frente. Y mientras escuchas este himno, pasa al frente para decirle a Jesús: yo acepto tu sacrificio por mí. Pasa al frente mientras la hermana Isis España canta. Te invito a aceptar a Jesús. Te invito a aceptar ese llamado que Jesús te hace en este momento. Pasa aquí, quiero orar por ti. Entre manos, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví como cada mañana, confiada, porque sé que me ama y que con su manto perfecto quitará mis defectos, por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción. Jesús te está llamando. Gloria a Dios por esta decisión. Sigue pasando, Jesús te está llamando. Gracias. Muchas gracias. A Jesús con mi llanto y Él me secó con su manto. Volví con la frente inclinada, levantó mi cabeza. Por las decisiones de esta persona. Mi pecado, volví como cada mañana, confiada, porque sé que me ama y que con su manto perfecto quitará mis defectos, por eso volví. Alabado sea Dios por estas decisiones que este lindo grupo de personas han hecho. Gracias, hermana Isis. Querido amigo, Jesús te está llamando y es la oportunidad que Dios te está dando para comenzar de nuevo. Tener un nuevo comienzo con Cristo Jesús. Y hoy tenemos aquí todo preparado por si acaso.
has estudiado, estás preparado para ser bautizado y dejar una vida de pecado atrás y tener un nuevo comienzo con Cristo Jesús. Jesús te quiere dar su paz. Y en su amor, Él te está llamando a considerar el sacrificio que Él ha hecho por ti. Todo el cielo hizo un sacrificio para que tú puedas ser salvo. Todo el cielo. Y desde muchos años, Dios te ha estado llamando para que tú seas un hijo de Él. Para que comiences a ser una princesa, un príncipe, hijo de Dios. Tú puedes dejar de ser una persona que tiene la condena de muerte, porque cuando uno no se entrega a Dios tiene la condena de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Yo te invito a escaparte de la muerte y recibir la vida que Jesús te ofrece en este momento. ¿Hay alguien más que se quiere unir a este grupo de personas que entienden que Jesús les ama con un amor infinito y desea unirse a este grupo para decirle a Dios: pon mi nombre allí? Tu decisión estará escrita en el cielo. Hoy día tu nombre decidió y lo que tú has decidido. Hoy día José, María, Alberto, Franklin, Alejandro, cualquiera que sea tu nombre, aceptó el llamado de Dios. Puede ser de otra manera. Hoy día Alejandro rechazó otra vez el llamado de Dios. Te invito a no poner eso en el libro del cielo, sino que tú aceptas el llamado de Dios. ¿Hay alguien más que se quiere unir a este grupo, que entiende que Dios lo está llamando y ya no quiere resistir a ese llamado? Quiere decir: sí, sí, Señor, sálvame a mí también. ¿Sabes qué? Dios tiene un lugar reservado en el cielo para ti. Y en la nueva tierra tú vas a poder vivir también para siempre sin sufrimiento. En este mundo vas a sufrir, pero vas a sufrir menos cuando te entregas a Jesús. Además, Jesús te promete su paz. Así que en este momento yo te invito a entregarte completamente a Dios. ¿Hay alguien más que se quiere unir a este grupo? Vamos a hacer en una oración por todas las personas que han hecho una decisión en esta noche. Y vamos a orar por aquellos que están en sus casas, que también se arrodillen y se entreguen a Dios en este momento. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos que tenemos completa redención en Cristo Jesús. Que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y te rogamos que bendigas a cada persona que ha aceptado tu llamado. Aquellos que están aquí presentes y aquellos que nos acompañan en sus casas. Perdónalos, Señor, y acéptalos. Y te pedimos que les dé victoria por medio de Cristo Jesús. Estas cosas te las pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén.